Buenas noches. Hoy vamos a hablar en nuestro podcast de hoteles encantados en Andalucía. Desde hace un par de décadas se está importando de los países anglosajones una costumbre o tipo de turismo relacionado con las casas encantadas, habilitadas con la función de hospedaje. En países como Estados Unidos o Reino Unido, son muchos los hoteles, albergues, hostales o incluso pequeños castillos en cuyo recinto y entre sus paredes se han dado circunstancias trágicas, misterios sin explicar y fenómenos paranormales relacionados con la aparición de fantasmas. En estos edificios, en muchos casos, son edificios históricos que han tenido determinadas funciones a lo largo de su vida, ya sea como palacio, como edificio administrativo o incluso, como en muchos casos, edificios con funciones religiosas, como en el caso de los conventos. Como hemos indicado, las funciones de estos edificios cambiaban a lo largo de la historia según sus necesidades, y en ese periodo se daban sucesos trágicos con reflejos paranormales relacionados con apariciones y con el mundo del más allá. Finalmente, después de las funciones indicadas anteriormente, para evitar su abandono, fueron reconvertidos en espacios de hospedaje como hoteles, hostales y otros tipos. Al contrario de lo que podría parecer, en algunos casos, después de su apertura, han ocurrido fenómenos paranormales que en vez de causar terror, como en principio podría imaginarse, extrañamente han producido atracción. Hoy día son muchos los hoteles o lugares de alojamiento que ofrecen, además de sus servicios, la presencia de fenómenos y entidades que no son de este mundo y con los que podríamos pasar una noche de terror si así se desea. Podían considerarlo como un gancho publicitario o, por el contrario, como un símbolo de sus detractores. Pero muchos hoteles o castillos se ofrecen como espacios encantados para tener la posibilidad de encontrarse con un espíritu del más allá. Andalucía, como región histórica que es, igualmente tiene edificios históricos con gran leyenda, folclore y misterio, que igualmente han sido reconvertidos en alojamiento. Sin embargo, todavía no se tiene esa mentalidad de pensar si es verdad o no, que existen fantasmas y espíritus conviviendo con nosotros. Aquí vamos a hablar de algunos de los espacios con este tipo de características, pero para evitar caer en la tentación de dar a pensar que se trata de un truco de marketing barato o un podcast para dar una imagen negativa del establecimiento, no mencionaremos el nombre de la compañía o entidad que los gestionan, salvo en algún caso excepcional. Comenzaremos a hablar de los establecimientos distribuidos por Andalucía y hablaremos de su historia y de los fenómenos que hoy día supuestamente aún acontecen. El primero de los establecimientos es el Parador Nacional de Jaén, ubicado en la capital del mismo nombre. Los paradores
son unos establecimientos hoteleros de gran calidad que aprovechan edificios históricos como castillos o palacios reformados y que son de categoría superior. Es la única red de establecimientos hoteleros gestionada directamente por el Estado español. Esto ocurre desde los años 30 del siglo XX. El Parador de Jaén es un castillo del siglo XIII construido por Fernando III el Santo, sobre los cimientos de un castillo árabe poco después de la conquista cristiana de aquella región. Los fenómenos paranormales que allí ocurren se mencionan desde los años 60, especialmente en un punto del edificio, concretamente en la habitación número 22. Los testigos mencionaron el hecho de que por la noche alguien llamaba a la puerta y cuando ésta se abre no hay nadie. Sin embargo, estos fenómenos no acaban ahí, ya que otros testigos mencionan que los objetos se mueven de sitio solo e incluso son lanzados de manera violenta. La leyenda menciona la historia de una joven musulmana llamada Jasmina, que murió de amor desengañada y que, según determinados huéspedes, aparece deambulando por los pasillos en un ambiente de tristeza y con un frío mortal. Otra leyenda menciona un espíritu al que llaman Terrible Lagarto, que acompaña en una serie de lamentos sobre un largo cautiverio. Supuestamente uno de los testigos excepcionales de estos fenómenos fue el presidente francés Charles de Gaulle, pero ese secreto se lo llevó a la tumba. Ahora nos trasladamos a la provincia de Cádiz, concretamente a la localidad de Vejer de la Frontera, maravilloso pueblo ubicado en una colina de 200 metros de altura, cercano al estrecho de Gibraltar. Sus estrechas calles en zigzag, su color blanco, nos muestra su pasado islámico. Este pueblo, con gran riqueza monumental y edificios gótico-mudéjar, también posee su rincón de misterio y fenómenos paranormales. En su casco histórico, en la zona céntrica de la bella localidad, perteneciente a los pueblos blancos, se alza un edificio llamado Convento de San Francisco, hoy convertido en un hotel de gran categoría. Su historia nos habla de un edificio construido en el siglo XVII y desamortizado en el XIX, que posteriormente, ante su pérdida de uso religioso, pasó a convertirse en una fonda. Desde el tiempo del romanticismo se cuenta, por parte de sus huéspedes, sobre fenómenos extraños y una figura especialmente inquietante y tenebrosa. Se menciona la presencia de un monje que pasea por los rincones del monasterio, hoy día convertido en hotel. Según las investigaciones posteriores, se habla de la muerte de un monje en circunstancias extrañas que no se puede confirmar, ya que al parecer cayó ante los pecados del vino y las mujeres, y se desconoce si su muerte fue accidental o no. Lo que no se sabe es si está enterrado o no dentro del recinto del antiguo edificio sagrado. Es lo que se dice un alma en pena. Sin abandonar la provincia de Cádiz, nos dirigimos a la histórica Sanlúcar de Barrameda, localidad unida a los viajes a América, a la industria del vino y al entorno de Doñana. En su casco histórico nos encontramos uno de esos edificios unidos a la época del Imperio Español
y que hoy día es también un hotel de alta categoría. Nos referimos naturalmente al Palacio de Arizón. La leyenda del fantasma del Palacio de Arizón está relacionada con la aparición de una dama de blanco que vaga como un espectro por lo que fue el palacio del siglo XVIII. Sin embargo, el fenómeno de un fantasma de blanco no es lo único que, según testigos presenciales, aparece en el antiguo palacio, hoy reconvertido en un hotel. Se da un fenómeno similar al mundialmente conocido como las caras de Belmez. Según cuenta, numerosas caras de mujer y de hombre, ambos jóvenes, aparecen impresos en paredes como si fueran máscaras mortuorias. Una imagen al menos espeluznante. La historia del lugar es trágica, con un dueño de la casa llamado Diego de Arizón, que asesinó a un sirviente y encerró de por vida a su esposa al descubrir un amor adúltero entre ellos. Este acto de ira le hizo pasar por el patíbulo, por lo que los restos de la tragedia vagan por este popular espacio de Sanlúcar. Continuando con nuestra ruta, nos desplazamos a la provincia de Huelva, concretamente a los límites con nuestro vecino país, Portugal, en el conocido como el pueblo maldito, debido a los sucesos acontecidos. Nos referimos naturalmente a Ayamonte. La localidad de Huelva es desde hace siglos lugar de escenificación de sucesos paranormales. Sin embargo, un pequeño establecimiento hotelero, no mencionaremos su nombre, pero en nuestra web está ubicado en la ruta. Es lugar de sucesión de fenómenos poltergeist. Un espacio muy reducido, teniendo en cuenta el tamaño del edificio y los fenómenos acaecidos como repentinas bajadas de temperatura y voces de personas que no están en el edificio. Abandonando el espacio urbano, nos dirigimos a las idílicas cumbres nevadas de la provincia de Granada, concretamente a la localidad de Colinas Bermejas, donde un hotel, concretamente en la habitación número 109, es lugar reservado para el terror y los fenómenos inexplicables. El lugar en sí recuerda al escenario de la novela y película homónima de Stephen King, El Resplandor. El lugar está sobre un curso de agua subterránea. Un caso similar ocurre en las casas de Belmez, y donde se dan las apariciones de voces de al menos 3 personas con sus respectivos nombres y cuyo origen se desconoce. La habitación 109 es una habitación que continuamente se abre y cierra sola, incluso con la cerradura rota. Igualmente, en los espejos del hotel parece reflejarse la figura de una niña, la cual menciona las voces del más allá como una niña que murió en extrañas y no aclaradas circunstancias. Igualmente parecen que se manifiestan extraños animales o criaturas fantásticas no confirmadas en su origen, y quizás la más inquietante de las 3 voces es la de una de las voces que suena como la voz alfa, de forma metálica y manera más que terrorífica. Para cerrar este espacio, hablaré de un hotel
recientemente abierto y cuyo nombre no mencionaré, aunque sí indicaré que está ubicado cerca de la calle Hombre de Piedra, otra calle ubicada en una zona de especial actividad de fantasmas en el casco histórico de Sevilla. El nuevo hotel anteriormente fue un palacio del siglo XVII, reconvertido posteriormente en los años 80 en un colegio en el cual estuvo estudiando quien les habla esta noche. El tiempo que estuve en ese recinto, cuyas paredes están llenas de historia, fue lugar siempre, según testigos como profesores y alumnos, de fenómenos extraños sin explicación, como puertas que se abren y se cierran sin presencia de persona alguna. Las clases ubicadas en la planta superior sufrieron violentos sucesos relacionados con los poltergeist, donde las sillas y mesas volaron sin intervención humana. En el año 1993, siendo yo testigo en una de mis primeras conferencias como estudiante, recibió la visita de dos estudiosos de los fenómenos paranormales que hicieron pruebas, y no olvidaré nunca cuando mencionaron que en esas zonas del edificio se habían detectado diferencias de temperatura de hasta de 15 grados. Hoy, aunque no he visitado el hotel, compruebo sus fotografías de presentación en su web, como su diseño apenas ha cambiado y me traslada a más de 25 años atrás, recordando esas mismas paredes inquietantes. Por el momento, aún no se había recibido ninguna noticia ni testimonio respecto a la fenomenología anteriormente acaecida. Tendremos que esperar.